Buenas tardes, estimados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia y su campo en general. Saludos a todos, esperando que la paz y el amor de Dios esté en cada uno de sus hogares. Les invito a continuar en oración por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que padecen necesidad y sobre todo a seguir confiando en Dios en medio de esta situación. Hay una frase que dice: Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Con esa confianza y esa seguridad, les invito a estar en pie para tener la oración de ofrecimiento. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que eres el único que merece la honra y la gloria por todos los siglos. Te ofrecemos, Señor, la gratitud de nuestros corazones, la lectura de tu palabra, el mensaje, Señor, que estará expuesto por tu siervo, y esperando, Señor, que sean gratos delante de tu presencia. Recíbelo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te glorificamos. Amén. Buenas tardes, estimados hermanos. Les invito a abrir sus himnarios para entonar el himno número 81. Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecedle con placer, con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Amén. Tenemos la lectura bíblica en el Salmo 19, versículo 1 al 6. La palabra de Dios dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconde de su calor. Amén. Les invito a abrir nuevamente sus himnarios para entonar el himno número 224. Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así
sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Les invito a inclinar sus cabezas para tener la oración de gracias por la fidelidad de Dios para con su pueblo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador, delante de tu presencia, oh Dios, nos acercamos. Agradecido, Padre mío, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia a través de la oración. Y es, Padre mío, para agradecerte, oh mi Dios, por tu fidelidad para con tu pueblo, porque no nos has abandonado, oh mi Dios. Has estado con nosotros en todo momento, a pesar de que muchas veces somos infieles a ti. Has estado, Padre Celestial, con nosotros en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, por causa, Señor, de esta pandemia, del virus que azota a la humanidad. Tú prometiste, oh mi Dios, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, y has estado, Padre Celestial, en todo momento, en la vida de tu iglesia, en la vida de tu pueblo, porque no nos has abandonado, mi Dios. Por eso clamamos a ti, oh mi Señor, porque no tenemos en quién ir, si solamente tú, Padre Celestial, tienes palabra de amor. Solamente en ti, oh mi Señor, podemos encontrar paz para nuestros corazones en medio de estas circunstancias, porque no habrá nada que nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Padre amado, gracias por todo lo que nos das, por ese amor inmerecido, por esa salvación tan grande que le das a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, bendito Dios. Pues te lo demandamos todas estas cosas en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una frase muy conocida, sobre todo para los que conocen la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Quién no ha oído esta frase? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Detrás de ella se encuentran verdades muy importantes
y muy maravillosas que nosotros deberíamos considerar. Y nos hablan acerca de la identidad. Esas palabras nos dan a nosotros identidad. Hoy día se está promoviendo muchas filosofías, muchos pensamientos a través del cine, a través de la televisión o de las series de televisión, que promueven mucho historias míticas, fantasía, acerca de cómo se inició el universo, cómo se iniciaron las cosas. Hay una gran gama de televisión o de cine que trata acerca de esto, de cómo comenzaron las cosas, y distorsionan la idea correcta del mundo y de Dios. La palabra de Dios es concreta y no pone en discusión el asunto. En el principio creó Dios. Así que da por sentado que Dios es real. Ni siquiera se pone a argumentar o a discutir el tema de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, nosotros debemos partir de la premisa de que Dios es el origen de todas las cosas. Nosotros somos eternos en cierto sentido, en cierta medida. Es decir, vamos a pasar una eternidad, sea en el cielo o en el infierno, pero tuvimos un comienzo. Dios no tuvo ni un principio ni un fin. Él es verdaderamente eterno, es estrictamente el único ser eterno, sin comienzo, sin fin. Nosotros no vamos a tener un fin o no vamos a terminar, vamos a continuar en la eternidad, repito, en el cielo o en el infierno, pero tuvimos un comienzo, tenemos una fecha de nacimiento, tenemos un acta de nacimiento, tenemos un origen, una identidad que comenzó en la historia. Y luego tenemos una vida corta, una temporalidad. No vamos a vivir tampoco por siempre, vamos a morir en algún momento, vamos a envejecer o a morir. Así que estrictamente Dios es el único que es realmente eterno. En una ocasión, cuando era un pequeño, me enviaron a hacer un mandado, pero como muchos niños en esa edad, distraído, comencé a imaginar cosas, a tener pensamientos, y cuando llegué a un crucero, quería acordarme hacia dónde iba, y mi mente se había hundido en sus fantasías, que me olvidé por completo de qué era lo que iba a hacer. Así que tomé hacia la derecha y comencé a caminar mientras trataba de recordar qué era lo que iba a hacer y hacia dónde iba. Después de haber caminado cierta distancia, por fin logré recordar que iba a casa de la abuela. Entonces, de manera discreta, simulé como que algo se me había olvidado, di la vuelta y comencé a caminar de regreso. Y luego tomé la dirección correcta. Pero perdí un tiempo recordando o tratando de recordar hacia dónde iba, qué era lo que tenía que hacer. Hay muchas personas que pierden el sentido y no como infantes. Hay gente que no sabe para qué está aquí en la tierra, para qué está viviendo, para qué existe, y sobre todo no saben hacia dónde van. Y es que solamente hay dos caminos, solamente hay dos senderos. Uno termina en el infierno y el otro en la gloria celestial con Dios. Y si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, es fácil perderse en el camino de la vida. Por eso es importante que nosotros consideremos que Dios es el comienzo, el principio de todas las cosas. Dios tomó la iniciativa. Antes que todo existiera, estaba Dios. Antes de Dios no hay nada. Así que Dios es nuestro punto de referencia de donde tenemos que partir. Y ese Dios, a cual nadie le vio jamás, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios que estaba en el principio,
Dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese verbo es Jesucristo, ese Dios que se hizo carne es Jesucristo. En el principio, ahí estaba Jesús. Dice el texto en el hebreo, usa el sustantivo Elohim y el verbo bara, que es crear, está en singular, por eso se traduce creó. Pero el sustantivo Dios es plural. Entonces la traducción es difícil de hacer, porque no puedes traducir un sustantivo plural con un verbo singular. Es como si dijera, nosotros hice. No, debe ser nosotros hicimos. Si fuimos nosotros, hicimos. El verbo en singular hice debe ir correspondido con un sustantivo en singular. Yo hice. Nosotros hicimos. Pero en el hebreo, la frase en el principio creó Dios, está el verbo en singular y el sustantivo en plural. No les quiero enredar, lo único que quiero decir es que en ese Dios que nosotros traducimos, que estaba en el principio, había una pluralidad. Porque ahí estaba el Padre y ahí estaba el Hijo, y es lo que Juan está diciendo. El verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y está hablando de Jesucristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Dios, antes de que todo existiera, Dios tomó la iniciativa de hacer todas las cosas. Dios nunca nos ha necesitado. Él siempre ha dado el primer paso. No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, es que Él nos buscó, es que dejó su gloria, dejó su trono y vino a este mundo en busca de cada uno de nosotros. Y toda la Biblia está en sintonía con esta verdad. Es Dios el que toma la iniciativa, es el Dios el que llama, es Dios el que habla, es Dios el que obra, es Dios el que actúa en razón de nosotros, los seres humanos, de su creación. Él se nos dio a conocer, Él se nos reveló a nosotros, de tal forma que nosotros hallamos nuestra razón de ser en Dios. Y ese Dios que comenzó todas las cosas en el principio, que actuó en el origen, es el mismo Dios que habló. Dios creó, Dios habló y luego Dios actuó. Dios creó el mundo, Dios nos habló por Jesucristo y Dios cumplió con nuestra salvación en la cruz del Calvario. Así que Dios ha iniciado en nosotros una obra maravillosa. Efesios capítulo 2 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios comenzó, como dice el apóstol Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra que se utiliza allí es poema. Somos el poema de Dios, la creación de Dios. De allí que el que está en Cristo es una nueva creación. Nuestro origen
se remonta a Dios. Y Jesucristo es Dios, el Dios que se hizo carne. Es el Dios que habló y es el Dios que nos habla. Es el Dios que determina nuestra razón de ser, nuestro propósito en la vida. Si nosotros entendemos esto, sabremos hacia dónde dirigirnos. Tendremos también la fuerza para caminar, para salir adelante. Porque ¿quién iluminó la oscuridad? ¿Quién embelleció? ¿Quién adornó aquel caos del mundo en su origen? Fue ese Dios a través de su palabra. Y Dios a través de su palabra está haciendo de nosotros un poema. Como el artista que se encuentra una piedra rústica en el camino, ordinaria, y comienza a detallarla y luego termina convirtiéndola en una hermosa escultura, en una obra de arte, en una obra maestra. Así Dios tomó nuestra vida que estaba en caos, en oscuridad y en tinieblas, e hizo de nuestra vida algo hermoso y maravilloso. Somos el poema de Dios. Somos la creación de Dios. Y Él ha plasmado en nosotros su propio ser, porque Él nos ama eterno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere que nosotros entendamos que Él es nuestra razón de ser, Él es nuestro origen. Él nos creó para sí mismo. Somos su especial creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero la creación más gloriosa de Dios somos nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, vacas, bueyes, todo. Lo coronaste de gloria y de honra. Dios nos ha creado, somos especiales. No somos cualquier cosa, no somos animales. Valemos más que cualquier cosa en este mundo y en esta vida. Por eso el Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros en la cruz, para salvarnos, para redimirnos del pecado, de la maldad del mundo, para darle sentido a nuestra vida. Él sustenta nuestra vida con su palabra de poder. Así que descansemos en Dios, confiemos en Él. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuevamente les invito a abrir sus signarios para entonar el himno número 190, que todo el orden en la creación. Que todo el orbe en la creación entone a Cristo vencedor. Aleluya, aleluya, porque solo Él nos redimió.
aleluya, aleluya. La muerte fue vencida ya, todo creyente salvo está. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todo tu fruto. Proverbio capítulo 3, versículo 9. Oremos, hermanos, por nuestras ofrendas. Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por la ofrenda que vamos a entregarle, Señor, a nuestro Dios. Bendice, Señor, a todos los que traen sus ofrendas, como aquellos también que no pudieron traerla. Bendícelo, Señor, y ayúdale, Señor, en su vida diaria, Señor. Santifícala y que todo sea para la honra y la gloria tuya. Te pido también, Señor, por los que la van a administrar, que tú los guíes y los protejas siempre, Señor, para que hagan todo en el nombre tuyo y para tu honra tuya, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial, Jehová Dios y tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda Les invito a estar en actitud de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por esta preciosa tarde que tú nos regalas, Señor Jesús. Gracias te damos y así vamos a terminar este orden de culto que hemos elevado a tu nombre, Padre Celestial, y que todo lo que hayamos hecho, Padre Celestial, sea para el engrandecimiento de tu obra, Padre Celestial, y en nuestra vida espiritual, Padre eterno. Te lo dejamos en tus preciosas manos, confiando en ti, nuestro amado y bendito Salvador Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, que la gracia redentora de Jesucristo, nuestro Salvador, y la comunión y consolación del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con vuestras familias, con nuestros hermanos enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.